buenas tardes a todo el público que se conecta desde los diferentes lugares de Latinoamérica. Hoy les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo y en directo desde la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Y antes de arrancar con esta entrevista titulada De la Tierra a la Medicina, el cuerpo de las actinobacterias, vamos a mencionar tres grandes datos o para que el público eh, vea o entienda la importancia de estar aquí transmitiendo desde la Universidad de Sao Paulo. Me siento muy honrada de estar acá. Es una universidad de las más grandes de Latinoamérica. Tiene en este momento alrededor de 95.000 estudiantes, de los cuales 30.000 son de posgrado, maestría, doctorado, y tiene 5.500 profesores aproximadamente. Es la única universidad de América Latina que participó en la secuenciación del genoma humano y además en esta universidad hay 9 grandes centros que tienen un convenio que se llama EMBRAPI, no sé si lo pronuncié bien en español, que es que el gobierno dona o da el 50% y las empresas aportan el 50% de capital privado para investigación. Sin más preámbulo, vamos entonces a arrancar dándoles la bienvenida a esta transmisión. Muy buenas noches en el sur del continente, Brasil, Uruguay, Chile y todos los países de la región. Tardes en este momento en Centroamérica, México, Ecuador, Perú y por supuesto Colombia. Bienvenidos a esta transmisión en vivo y en directo. Damos un saludo muy especial a todos los estudiantes que se conectan con nosotros desde la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Mendoza se une a la transmisión y Córdoba. Gracias por estar presentes. Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Gracias por todo el apoyo. Universidad de Antioquia. Gracias por estar aquí presente. Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá y Cali, y por supuesto a todos los estudiantes que se están conectando con nosotros en la tarde y noche eh, desde la Universidad Distrital y Universidad Pedagógica Nacional. Gracias por estar acá. Sin más preámbulo, vamos entonces a presentar al doctor Gabriel Padilla Maldonado. Muy buenas noches, doctor. Gracias por aceptar esta invitación. El doctor Gabriel Padilla Maldonado cuenta con los siguientes estudios. Él es biólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá. Adicionalmente, hizo un doctorado en genética de los microorganismos en la Universidad de Leeds, Inglaterra. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Microbiología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo, que es donde nos encontramos el día de hoy haciendo esta transmisión. En este Instituto de Ciencias Biomédicas hay que mencionar que o en la Universidad de Sao Paulo, laboratorios tipo 3 son laboratorios de máxima seguridad, donde para entrar hay que ducharse, son laboratorios con presión, son laboratorios donde se entra en paredes y tienen un circuito cerrado de televisión. Donde nos encontramos en este momento es un laboratorio tipo 2, es decir, es intermedio, y próximamente Brasil va a tener un laboratorio tipo 4, que son los de máxima seguridad, donde se manejan ya microorganismos que podrían llegar a ser armas biológicas o ya un riesgo mucho mayor. Bueno, el doctor se ha centrado en su línea de investigación sobre las bacterias productoras de antibióticos y los estudios genómicos. Esta entrevista estará dividida en dos partes. En una primera y en una segunda parte daremos paso al público. Sin más preámbulos, siendo en este momento las 5:08 en Colombia y las 7:08 en Brasil, Argentina y Chile, vamos a empezar esta transmisión. Doctor, muchísimas gracias por sacar tiempo. Sabemos que están próximos a salir. La Universidad de Sao Paulo sale a vacaciones institucionales este viernes 19 y sabemos las cosas que tienen pendientes estar aquí. Queríamos de pronto empezar esta transmisión preguntándole de la tierra a la medicina. ¿Por qué es el poder oculto de las actinobacterias, doctor? Primero,
agradecer mucho esta oportunidad de estar con todos ustedes, poder hablar un poco sobre el trabajo que he realizado en mi laboratorio y ha sido una pasión de décadas. Ese contacto que yo tuve inicialmente con estas bacterias, que voy a contar un poco sobre ellas, fue por vías indirectas. Cuando estaba en Colombia, trabajé durante 2 años en la representación de un gran laboratorio farmacéutico de aquella época, estoy hablando de los años 80, llamado Farmitalia Carlo Herba. Y Farmitalia era líder mundial en ese momento en la producción de moléculas contra cáncer. ¿Cuál fue la coincidencia? La coincidencia es que cuando yo decidí finalmente en mi doctorado, que comencé a finales del 84, eh, el laboratorio donde comencé mis estudios estaba iniciando sus trabajos con actinobacterias. Entonces, se unió lo útil con lo agradable. En ese momento, el laboratorio estaba más concentrado a estudiar eh, mecanismos de resistencia a los antibióticos, no directamente relacionado a cáncer, y fue el momento en el que tuve contacto por primera vez con las bacterias como un todo. ¿Y por qué tierra? ¿Por qué suelo? Son organismos que encontramos en el suelo y son organismos, la verdad, que llamamos ubicuos porque están en casi que todos los ambientes. Son organismos ampliamente distribuidos en el planeta, tanto se encuentran en el suelo como asociados con plantas y en ambientes marinos. Entonces, eso es una gran ventaja porque las actinobacterias son metabolizadores de materia orgánica y cumplen una función ecológica esencial, que es cuál, procesar esa materia para que esa materia posteriormente entre a formar parte de los ciclos geoquímicos que son esenciales para la vida en el planeta. ¿Y dónde está la mágica de todo esto? La mágica de todo esto está a que estas bacterias son las grandes productoras de antibióticos hasta hoy conocidas. 70% más o menos de los antibióticos que utilizamos en clínica médica, clínica veterinaria, de agricultura, son producidos por ellas. Entonces, eh, son fabulosas desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista biotecnológico por las aplicaciones. Las aplicaciones médicas, lógico, llaman mucho la atención, pero aquí tenemos que ver las dos caras. Entonces, mis colegas en el mismo departamento trabajan estudiando mecanismos de inducción de crecimiento en plantas a través de estas bacterias, mecanismos de producción de moléculas antibióticas usando estas bacterias, mecanismos de resistencia entendidos como el productor tiene que ser resistente a la toxicidad de su propia molécula. Entonces, todo este cuadro eh, me llevó a mí personalmente y ha llevado a la ciencia en los últimos 80 años a dedicar una buena parte al estudio de estas bacterias y de sus principales productos metabólicos, que son los antibióticos. Doctor, y quisiera preguntarle, estas bacterias, el doctor nos podría dar algunas características para el público que está viendo la entrevista y de pronto no está familiarizado con las actinobacterias, podría mencionar qué características las hacen únicas, porque de pronto después de un día lluvioso, como el que ha llovido hoy, ayer y hoy ha llovido en la ciudad de Sao Paulo, ese olor característico del pasto o del césped, como le dicen en otros países, después de la lluvia, viene de estas bacterias. ¿Podría hablarnos de estas características Muy o bien, mostrarlas al sí, claro. público? Precisamente tengo aquí una caja de Petri o placa de Petri, donde tenemos estas bacterias.
y tienen unas características muy interesantes. Las bacterias, como pueden ver, parecen hongos, Sí. ¿sí? Y la verdad fueron confundidas con hongos. Entonces, fueron descubiertas a comienzos del siglo XX y durante más de 60 años fueron llamadas de actinomicetos. Y en taxonomía eh, microbiana, la terminación cetos es una característica, una terminación que va describiendo básicamente hongos, basidomicetos, ascomicetos y otros tantos. Solo que comenzaron a observar estas bacterias y a estudiar su comportamiento y sus características genéticas y encontraron que, a pesar de morfológicamente ser muy parecidas, así que idénticas, porque producen un micelio que llamamos micelio aéreo y un micelio llamado micelio de substrato, se ve mejor aquí, por el otro lado, estas características son típicas, sí, de organismos que producen micelio, mas nunca se había descrito eso en bacterias. ¿Y cómo se comprobó que eran bacterias? Haciendo estudios más profundos sobre componentes celulares. Entonces, en biología conseguimos diferenciar células procarióticas de células eucarióticas, por ejemplo, por la conformación del ribosomo. Entonces, los ribosomos bacterianos solo aparecen en células bacterianas y los ribosomos eucariotos solo en células eucarióticas. Otra característica que muchos de los oyentes conocen es que las células eucarióticas tienen núcleo, no tienen núcleo. ¿Eh? Entonces, esas dos grandes características, ribosomos formados por subunidades 70S y, y 30S, y las subunidades 60 y 40 en eucariotos, diferenció completamente este grupo. Y pueden observar que algunas bacterias producen pigmentos y coincidencialmente esos pigmentos tienen que ver con la producción de moléculas antibióticas. Entonces son características muy interesantes. Y para completar el buen cuadro de ellas, no son patogénicas. Entonces, por el contrario, solo prestan beneficio. Entonces, esa duda taxonómica fue hasta finales de los 60 y ya finalmente en los 70 quedó elucidado de que era un organismo procariótico, pero hoy, inclusive hoy, todavía se encuentra en algunos trabajos, en algunos papers, los autores hablan como si estuviesen hablando de células eucarióticas, ¿sí? Entonces, primer error, hay que corregir y decir, esto no es un hongo, esto no es una célula eucariótica, es un procariota. Y doctor, ¿por qué estos organismos, estas bacterias son tan importantes en biotecnología? Aparte de los antibióticos, ¿qué más, qué particularidades tienen? ¿Qué más le llamó a usted la atención para estudiarlas, como usted mismo dice, durante décadas? Bueno, son verdaderas biofábricas. Y entendemos por biofábricas grandes productores de diversos tipos de moléculas. Son grandes productores de enzimas, proteínas, diferentes tipos de compuestos con diversos tipos de actividades biológicas. Por ejemplo, tanto hongos como estas bacterias producen moléculas que sirven para control de colesterol, producen moléculas inmunorreguladoras y entendemos por inmunoregulación moléculas que pueden estimular el sistema inmunológico o bloquear el sistema inmunológico. Entonces, en el momento de un trasplante es necesario bloquear el sistema inmunológico, disminuir la capacidad de rechazo del organismo que va a recibir el trasplante, precisamente para tener una garantía de éxito. Y estas moléculas son producidas por este tipo
de microorganismos. Además de una gama fantástica, ya dije, de enzimas y proteínas que tienen muchísimas aplicaciones en industria de alimentos, eh, en producción de papel, calidad de papel, petroquímica, en fin, de aplicaciones biotecnológicas son verdaderamente fantásticas como productoras de moléculas de mucho interés. Doctor, y ahí va la siguiente pregunta, ya más orientado a sus artículos, a sus investigaciones, y es, ¿qué relación tienen estas bacterias con las antraciclinas? ¿Qué son las antraciclinas, doctor? ¿Y qué relación tienen ahí? Muy bien. En, en química, los químicos para ayudarnos o para complicarnos la vida han clasificado estas moléculas en clases químicas. Y dentro de las clases químicas, que son, por ejemplo, son conocidas todos, conocen los famosos beta-lactámicos, los eh, aminoglicosidios, para nombrar dos grandes ejemplos de moléculas con actividad antibiótica. Y dentro de esos grupos químicos, un grupo muy interesante son las antraciclinas. Las antraciclinas fueron descubiertas a finales de la década de 50 y ya en la década de 60 los primeros estudios hechos con cultivos celulares de células tumorales mostraron una excelente actividad de ese grupo de moléculas que tienen como característica unos anillos benzoicos con ligaciones azúcares. Y exactamente esa complejidad entre esos anillos con los azúcares es lo que da la actividad biológica a esas moléculas que recibieron el nombre de antraciclinas. ¿Por qué esas moléculas son tan importantes? Porque se intercalan en el DNA. Intercalándose en el DNA, bloquean el proceso de división celular, o sea, la mitosis es bloqueada. Y la mitosis, estamos hablando de células tumorales. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿pero por qué son más efectivas en células tumorales que en células normales? Porque la célula tumoral tiene desregulado su ciclo mitótico. Es muy rápido. Y siendo muy rápido, es más vulnerable al ataque por moléculas como esta. Eso no significa que estas moléculas antraciclinas no tengan toxicidad. Claro que tienen toxicidad, pero sabemos que en el caso de cáncer, el tratamiento quimioterápico para el cáncer es un tratamiento individual, no es un tratamiento en grupo, totalmente diferente a un proceso infeccioso, porque en un proceso infeccioso tomamos el mismo antibiótico independiente y la misma dosis, parece una cosa loca, ¿sí? Independiente del tipo de sexo, de tamaño corporal, o sea, masa corporal, edad, Ujú, todo eso tiene una influencia ujú. finalmente en la actividad o no de la molécula. Entonces, las antraciclinas finalmente fueron llevadas a clínica ya en los años 70, cuando el FDA en Estados Unidos aprobó el uso de antraciclinas para tratamiento contra el cáncer. Y eso revolucionó completamente el tratamiento. Y ahí es donde aparece la gran terapia que se llama quimioterapia, acompañada de radioterapia y cirugía. Ujú. Y en las últimas décadas, la inmunoterapia. Entonces son los cuatro tipos de procesos metodológicos para tratamiento contra el cáncer. Doctor, y ahí hay una pregunta que el doctor dice, bueno, estas antraciclinas se intercalan en el ADN para impedir la replicación de la célula tumoral. Se utilizan en quimioterapias, pero hay personas o hay pacientes a los cuales la quimioterapia no les sirve. ¿Por qué no les funciona este tratamiento con estas antraciclinas, con estos medicamentos? Bueno, hay muchas posibles explicaciones para eso. Entonces, como un minuto atrás comenté, eh,
El tratamiento es tratamiento personalizado. ¿Y por qué es personalizado? Porque las respuestas del organismo femenino van a ser diferentes al organismo masculino. Solo pensemos en las descargas hormonales de un organismo y de otro. Edad, masa corporal, todo eso va a jugar en factores que pueden favorecer y eventualmente bloquear o disminuir la capacidad eh, de tratamiento usando un de estos medicamentos. Sabemos que cualquier tipo de medicamento va a tener una parte de la población que va a ser positiva la respuesta y una parte que va a ser negativa. A la medicina le interesa muchísimo saber esa negativa, qué Sí. porcentaje y cómo llegar a esa población. En algunos casos, por ejemplo, en cáncer, puede llegar a 10% de la población. O sea, no es un número que se pueda eliminar o olvidar porque sí. En otros casos, por ejemplo, en enfermedades contagiosas, infectocontagiosas, la escala puede ser un poco menor, pero como son enfermedades de control un poco más fácil, eh, esos números muchas veces son eh, eh, dejados a un lado porque tiene otros tratamientos alternativos que favorecen eso. Entonces, en cáncer tenemos el gran desafío, que es encontrar marcadores biológicos específicos para cada persona. El cáncer fue el primer tratamiento que abrió un tipo de tratamiento que cada vez gana más importancia en medicina, que es el tratamiento personalizado. Solo que llegar a millones de individuos eh, es muy caro el proceso, pero la tendencia mundial es que se vaya por ese lado. Eso te iba a preguntar, doctor, de acuerdo a sus estudios, ¿hacia dónde van las investigaciones? El doctor nos puede hablar un poco, ya está trabajando CRISPR, técnicas de edición en estas bacterias. ¿Qué investigaciones ha realizado con relación a las antraciclinas, a estos medicamentos? Uno de los grandes desafíos biotecnológicos de esta área es que estas bacterias amigables, estas bacterias tan positivas como buenas bacterias, producen todo en pequeñas cantidades. ¿Por qué? En la naturaleza, la expresión y codificación génica está muy regulada a solo utilizar y solo producir aquello que es necesario. Solo que si salimos de la caja o placa de Petri para medios líquidos, como eso que pueden ver al fondo, que son los medios que utilizamos en laboratorio para hacer crecimientos mayores, todo cambia. Entonces ya pasamos de cantidades muy pequeñas que nosotros identificamos como de la orden de nanogramas para que lleguen a microgramas, 1000 veces más. Es un esfuerzo impresionante. Pero para que eso se transforme en un producto económicamente viable y utilizable, tenemos que aumentar más 1000 veces, 10.000 veces la producción. Entonces, tenemos que pasar de microgramas para miligramas y finalmente de miligramas para gramas. Todo eso exige trabajo muy fuerte desde el punto de vista microbiológico, o sea, biólogos trabajando en, en la arquitectura biológica del organismo, complementado con ingenieros que son los que van a llevar a una gran escala. Entonces, es un trabajo lento, es un trabajo difícil que hace que, por ejemplo, en el caso de medicamentos contra el cáncer, esos productos sean muy caros, porque llegar a producirlos exige un esfuerzo muy grande. Disculpe, bueno, no manejo el tema, pero esos medicamentos
no se pueden producir de manera sintética en el laboratorio, solamente se pueden producir con las bacterias, como nos explica el doctor. Ah, podría responder de una manera irónica. Si pudiesen ser sintetizados, ya habría sido hecho eso. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, son moléculas muy complejas. Son, de un punto de vista químico, de una dificultad enorme para que los químicos especializados en síntesis consigan trabajar. Eventualmente ellos consiguen, mas obtienen también cantidades muy pequeñas que vuelve ese proceso, como ya a nivel industrial, económicamente no viable. ¿Eh? Y hoy, por suerte para nosotros, existen esos microorganismos que podemos trabajarlos de una manera eh, muy armónica y muy eficiente en grandes bioreactores. Ah, creo que todos han visto reactores, generalmente, por ejemplo, en empresas de alcohol, las grandes empresas de cerveza, que tienen reactores de 50.000 litros. Bueno, aquí no son tan grandes, pero son reactores que pueden llegar a 1.000 litros. Eso hace que el proceso de producción sea un proceso muy delicado, pero no es solo producir, es que yo tengo que purificar, extraer una serie, separar una serie de compuestos, son tóxicos, ¿sí? Para dejar finalmente el producto final. Entonces, ese proceso toma tiempo y dinero. Y hoy, por suerte, los Ay, mejores productores son los microorganismos. Continúan siendo. Y los yo, más y yo como eficientes, biólogo espero que sean por mucho tiempo, los más ¿sí? eficientes. Porque van a ser un buen Ah, motivo. qué pena. Sí, Disculpe el público un segundito. Acá, es hacia arriba, doctor. Ya. Sí. Ah, entonces, sí, de acuerdo a lo que nos está diciendo, estas bacterias son las más eficientes y son moléculas muy complejas para la producción de estos medicamentos. Eso hace que por ahora la única fuente para obtener estas moléculas sean las bacterias. No. sí, eh, son la única fuente y lo que nosotros estamos haciendo, pues, aislamiento de bacterias de otros nichos ecológicos, por ejemplo, Mm, asociados a esponjas, asociados a corales marinos, que han encontrado bacterias de este tipo. Son extraordinarias productoras de moléculas con interés biotecnológico. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es estudiar el genoma de ujú, estas bacterias, localizando las regiones del genoma donde se encuentra la información para la biosíntesis de esas moléculas. ujú, Y de esta manera, lo que estamos hoy, gracias a estudios de bioinformática, es optimizando nuestro conocimiento para conseguir producir en grandes cantidades de la manera más eficiente posible. Para eso utilizamos como huéspedes, por ejemplo, organismos muy trabajados dentro de actinobacterias o de otros grupos de microorganismos que son muy eficientes para producción industrial. Porque no todo productor puede ser llevado a la industria. Entonces, los mismos problemas que tenemos para producción, por ejemplo, de etanol, hay que mm, buscar el organismo más eficiente para de esa manera ganar en cantidad y calidad. gracias. Uy, es muy complejo, más complejo de lo que uno creería, toda la producción. Y en cuanto a la parte de CRISPR, ¿dónde entra la parte de edición genética, lo que van a empezar ustedes ya a trabajar? Exactamente, es importante el conocimiento del genoma, porque Mm, el conocimiento del genoma es exactamente igual que un mapa donde vemos la localización de genes específicos en una función, por ejemplo, genes que son reguladores de otros genes. ujú, Esos genes reguladores
y los bloqueamos. Producción. ¿Sí? Ujú. Y para eso CRISPR es importante. Ah, el, el micrófono. Ya. Una doctora. ¿Listo? Listo. Listo. Siendo las 7:34, vamos a dar paso al público que se conecta en esta tarde con nosotros y escuchamos entonces la primera pregunta del público. ¿Listo? Eh, y esas son las bacterias que da ese olor a césped, ese olor tan característico Sí, cuando... habíamos hablado de eso. Estas bacterias producen un compuesto llamado geosmin. Es el compuesto que más fácilmente identifica a las bacterias por ese olor a tierra mojada. Entonces, como estas bacterias viven en el suelo o viven asociadas con plantas, cuando hay una, cuando la humedad cambia, ellas comienzan a liberar. a liberar. Eso se llama compuestos volátiles. Y esos compuestos volátiles son los que dan esa particularidad. Ambiente, ¿no? El ambiente de bosque húmedo Es, típico es producido por estas bacterias, especialmente, y algunos hongos también que están asociados a las bacterias. Recordemos que en la naturaleza los microorganismos viven en consorcio. Ellos no están aislados como están aquí en un laboratorio. Y en ese consorcio precisan comunicarse. Y una de las maneras de comunicarse es a través de compuestos como este. gracias, ¿no? Ahora sí, listo, escuchamos la primera pregunta. ¿Cuáles son los tipos de células eucariotas que afectan la salud humana? ¿Cómo es el proceso de mutación? ¿Se escuchó un poquito lejos? Sí, un poco ¿Cuál es el bajo. tipo de células eucariotas que afectan la salud humana? Podríamos repetirlo porque se escuchó muy lejos. ¿Cuáles son los tipos de células eucariotas que afectan la salud humana? ¿Cómo es el proceso de mutación? Bueno, Uy, el tipo de células eucarióticas podemos resumirlo de la siguiente manera. Dentro de microorganismos podemos hablar de hongos, podemos hablar de parásitos, que son todos organismos que están formados por células eucarióticas, que afectan la salud humana de diferentes maneras y son los agentes causantes de diversos tipos de enfermedades, para citar solo algunas: malaria, enfermedad de Chagas, todas las tripanosomatides tienen eventualmente una ligación con enfermedades. Entonces, eso para citar tal vez las más importantes que llegan y nos impactan de una manera más cotidiana. Sobre las mutaciones, bueno, de la misma manera, tanto procariotos como eucariotos son células sujetas a mutaciones. Y esas mutaciones ocurren de diversas maneras. Una de las maneras es básicamente por, por el efecto directo de un agente mutagénico. ¿Qué identificamos o conocemos por agente mutagénico? Agentes químicos, físicos o biológicos que son capaces de alterar, modificar una secuencia de información génica, causando una alteración en esa información, llevando a un producto final que nos conocemos como mutación. Esa mutación puede ser una mutación deleteria, o sea, lleva a la muerte a la célula blanco en este caso, o diana en este caso, o es una mutación que eventualmente puede causar lesiones en el organismo y en la propia célula procariótica, causa una serie de lesiones que van a volver este organismo más susceptible al ataque de otros organismos. Entonces, es una pérdida de fitness, una pérdida de capacidad biológica de dominar un ambiente, por ejemplo.
y eso es típico de efectos mutagénicos. Gracias por la explicación, doctor. Vamos a otra pregunta del público. ¿Cuál es la razón genética por la cual estas bacterias tienen la capacidad de producir tanta variedad de estos compuestos en comparación a otros microorganismos? ¿Hay otros grupos de microorganismos en capacidad de producir tantos compuestos de esta complejidad? Bueno, es una pregunta bien compleja. Uy, sí. Vamos a dividirla en dos partes. ¿Qué es lo que conocemos que nos permite hoy identificar este grupo de las actinobacterias como tal vez las mayores fábricas que existen de compuestos que llamamos compuestos bioactivos? La respuesta está en su propio genoma, o sea, en la información génica que tenemos dentro de ellas. Una buena parte del genoma está directamente dirigido a la producción, bueno, en este caso a la información que se va a manifestar en la producción de ese tipo de moléculas. Entonces, esa es una característica. Si comparamos al organismo referencia en bacterias, que sería E. coli, Escherichia coli, la capacidad de E. coli de tener este tipo de información frente a una actinobacteria está casi en una proporción de 1:10. O sea, una bacteria E. coli es capaz de producir un compuesto bioactivo. Una bacteria, actinobacteria, es capaz de producir 10. Esa relación se estudia mucho, es lo que nosotros hacemos en análisis genómico, que también se conoce eso hoy como mineración genómica. Mineración porque es el mismo proceso, cavar, estudiar, separar, para poder entender toda esa información, cómo va a llevar finalmente a un producto. El genoma, para que vean una diferencia, el genoma de E. coli, unidades nuestras, es conocido como un genoma pequeño porque tiene 4.6 megabases. El genoma de una actinobacteria es el doble. El genoma de un Saccharomyces es casi el doble. Y ahí va subiendo, ¿sí? La parte más interesante es que generalmente se piensa que en la medida en que el genoma va siendo mayor, la capacidad también de producir compuestos bioactivos va siendo mayor. No, ¿No? no, porque entonces plantas y animales, y en nuestro caso, nuestro genoma, sería, wow, que la fábrica que no existe. No existe por N factores. Tenemos que ser también muy cuidadosos en afirmaciones categóricas, porque la ciencia nos va demostrando día tras día que nuevos productos, nuevos mecanismos, nuevas alternativas aparecen. Entonces, que aparezcan nuevas moléculas no me sorprende, pero hoy, 2025, estas continúan siendo la número uno. Desde los años 50, decía el doctor, fueron La descubiertas. verdad, estas bacterias entraron a formar parte del arsenal desde la década de 40. Entonces, históricamente, cuando se estudia historia de la microbiología, el año 28 es el año típico cuando Fleming descubrió que un hongo producía un compuesto capaz de inhibir bacterias. Y ese compuesto finalmente recibió el nombre de penicilina. Pero ya en la década de 40, estudios mostraron que no solo eso ocurría en hongos, más también en bacterias. Bueno, en aquella época eran considerados hongos, ¿sí? Que fue cuando aparecieron moléculas como streptomicina, pectinomicina, ¿sí? Que posteriormente llevaron a grandes estudios en clínica. Y ahí comenzó una gran revolución en el mundo, conocida como la era de oro de los antibióticos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de antibióticos fueron descubiertos entre la década de 40 y finales de los 60, de los 70. Entonces, ocurrió así un boom fantástico. Y después comenzó a caer el número, cada vez más difícil, cada vez más complicado,
cada vez se exige más y más estudios. Entonces, para los pesimistas, dicen, el mundo va a acabar, las bacterias nos van a dominar. Los optimistas, insistimos en que con estudio vamos a poder solucionar varios de estos problemas, si no todos, pero que no estamos en un momento muy fácil. No estamos, todos sabemos de la multiresistencia en clínica, que es un problema de salud mundial abrumador, en buena parte creados por nosotros mismos, por el uso indiscriminado de antibióticos, y ahí están las consecuencias. Pero estamos buscando alternativas y, por ejemplo, aquí el grupo trabaja exactamente en eso, en, a partir de estudios genómicos, identificar aquellas unidades génicas o genéticas de interés para ir directo al producto final. No, están trabajando muy arduamente el doctor. Gracias porque antes de empezar la entrevista, nos hizo un tour guiado por este edificio que es solo de laboratorios y realmente tienen unos equipos de última tecnología en este edificio. Están construyendo. Bueno, ese es el producto de políticas del gobierno de financiar investigación. Tenemos una gran ventaja, estamos en el estado de São Paulo. El estado de São Paulo es hoy responsable por cerca de 40% del PIB y tiene una ley del estado que es muy importante. El 1% de los impuestos del comercio van para investigación. Y eso es manejado a través de una fundación que se llama FAPESP, Fundación de Apoyo a la Pesquisa del Estado de São Paulo, que financia proyectos, da becas para estudiantes, para profesores, o sea, una dinámica muy interesante. Estamos hablando de una fundación que tiene pues, sí, presupuestos de cerca de 800, 900 millones de dólares. Y con eso el Estado de São Paulo consigue financiar ciencia de calidad y competitiva, porque si no estaríamos en situación bastante difícil. Sin dejar de reconocer que el gobierno federal, a través del CNPq y a través de CAPS, a través de Embrapi y a través de FINEP, también financia investigación. Y eso es importante porque el país necesita todo tipo de investigación en todas las áreas para poder crecer y salir de problemas del subdesarrollo, que es uno de nuestros grandes flagelos. Pero no es fácil. Vuelvo a insistir, continuidad es lo que permite a Brasil estar donde está hoy. Gracias. Paso a otra pregunta muy importante. Todo lo que acaba de decir, la universidad cuenta con un hospital, está muy cerca acá del edificio donde estamos, pero adicionalmente está el complejo hospitalario o HR, es que le... HC. HC, Hospital De las clínicas. De las clínicas, que son todos los edificios donde atienden gratuitamente a toda la población. Sí. Es bueno decir que todo este sistema está directamente ligado al SUS. SUS es el Sistema Único de Salud, que es un sistema universal que cubre todo el país y fue la gran herramienta que permitió a Brasil superar la pandemia con números positivos. Si no hubiese sido por el SUS, con su filosofía de ayuda integral a la población, los números habrían sido 1000 veces más funestos de lo que fueron. Uf, listo. Gracias por la aclaración, doctor. Muy importante lo que menciona. ¿Es exagerado decir que el suelo es uno de los laboratorios más sofisticados del planeta? En absoluto. Por el contrario, podemos decir exactamente eso.
Ampliaríamos eso hoy al estudio del mar, del sedimento marino. Mira qué ironía. Nuestro planeta es llamado planeta agua, Mm, cubierto en 70% por agua. La biología, y más concretamente la microbiología marina, es relativamente nueva. Pero volviendo al suelo, sí, porque el suelo es un gran laboratorio, porque el suelo es el nicho donde se encuentra la gran diversidad. Todos los organismos que vivan asociados a plantas o simplemente que se encuentran ligados al suelo, a partículas de suelo, son organismos que pueden ser traídos al laboratorio y estudiados en profundidad. Y es lo que se ha hecho. Aquí tenemos un grupo de los cientos de miles que están en el suelo. Solo para que ustedes vean lo que estamos hablando. En un gramo de suelo, ujú. que equivale a un centímetro cúbico, encontramos un veces 10 a la 8 unidades formadoras de colonia en microbiología. Eso significa que en un gramo de suelo tenemos 100 millones de células. Eso significa que de esas 100 millones de células no van a ser todas de la misma especie. Por el contrario, es un consorcio de células procarióticas, eucarióticas. Este número, coloquémoslo en toneladas, Mm, ahí ya la cosa aumenta de una manera extraordinaria. Yo traigo una muestra de un gramo de suelo al laboratorio, recupero en la mejor de las oportunidades, usando diferentes tipos de técnicas, 5%. Lo que recupero generalmente es 1%. O sea, estoy perdiendo 99%, sí, 95% del material biológico del suelo. Por N razones. Pensemos en que dos razones que son muy importantes. Los organismos podemos dividirlos en aerobios, o sea, crecen en la presencia de oxígeno, y anaerobios, que el oxígeno es tóxico. ¿Sí? Solo esos dos grupos ya. significa que si coloco en condiciones aerobias, los anaerobios no crecen. Si coloco en condiciones anaerobias, los aerobios no crecen. Estoy eliminando ya de entrada mínimo 50%. Entonces, llegar a conocer esos números y conocer esa diversidad es fantástica. Vivimos en el trópico, a pesar de que estamos en una región exactamente por donde pasa el trópico de Capricornio, Mm, pero en el trópico encontramos una biodiversidad extraordinaria. De nada nos sirve ser orgullosos y decir, tenemos la mayor biodiversidad si no la conocemos y no la exploramos. Entonces, el gran desafío ahora es estudiarla y explotarla en el mejor sentido, a través de productos como este o N diferentes productos que podemos obtener a partir de ellas. Gracias, doctor, por la explicación. Damos paso a otra pregunta. ¿Nos podría contar un poco de Streptomyces olindensis y la cosmomicina? Muy bien. Streptomyces olindensis, sí, es una bacteria ligada a este laboratorio porque con ella estudiamos durante más de 25 años la producción de antraciclinas. ¿Y por qué nos interesó tanto? Ay. Porque la antraciclina producida por olindensis tiene, recuerda que les comenté que las moléculas tienen azúcares, Sí. radicales azúcares. Muy bien, estas tienen la misma estructura de cualquier antraciclina, pero tiene más azúcares. Teniendo más azúcares, tiene diversa actividad anticáncer. Mm, Entonces estudiamos el tipo de organización génica, los genes que están directamente ligados a biosíntesis, los productos finales de esa biosíntesis. Fue un proceso a lo largo de décadas que hoy nos sentimos muy satisfechos porque podemos entender cada vez mejor cómo las antraciclinas son producidas y cómo pueden ser utilizadas. Pero el desafío permanece.
porque la gran molécula que domina en clínica se llama doxorubicina. Estoy seguro que varios de las personas que están escuchando ya tuvieron contacto directo o indirecto a través de un familiar que pasó por quimioterapia y fue sometido a quimioterapia con doxorubicina. Muy bien, la doxorubicina está siendo utilizada hace más de 70 años. Entrar moléculas nuevas es difícil, pero estamos en la obligación de buscar esas nuevas moléculas. Y la cosmomicina ha sido una de las eh, de los prototipos. El problema es la toxicidad. Entonces, ¿cómo disminuir la toxicidad manteniendo la buena actividad Del biológica? medicamento. Sí. Muy buena pregunta, muy específica. Listo, damos paso a otra. Brasil es un líder en Latinoamérica. ¿Qué cosas está haciendo bien a nivel de investigación y cómo Latinoamérica puede ser potencia aprovechando su biodiversidad? ¿Existe un trabajo colaborativo entre diferentes países para avanzar en la investigación? Es también una pregunta muy compleja y lo que Brasil ha hecho, y me parece que es tal vez uno de los puntos más fuertes de su desarrollo científico, es que ha mantenido la continuidad. Tal vez uno de los grandes obstáculos, el talón de Aquiles de la ciencia brasileña, de la ciencia latinoamericana en general, y Brasil también ha caído en esas algunas veces, es la pérdida de continuidad, porque no entendemos que investigación, desarrollo tecnológico, educación en general, son obligaciones de Estado, son proyectos de Estado, no son proyectos de gobierno. Los gobiernos nuestros son muy inmediatistas. Estamos hablando de proyectos a largo plazo. Y lo que ha tenido un éxito en Brasil ha sido exactamente eso. Entonces, Brasil, Ujú. por ejemplo, aquí en el estado de São Paulo, tenemos a 100 kilómetros del estado de la capital de São Paulo, tenemos un gran centro que es el Centro Nacional de Biología, que tiene un acelerador de partículas en el cual se estudian diferentes tipos de compuestos, se ve exactamente cuál es la propiedad intrínseca de una proteína para eventualmente transformarse en un producto de utilidad médica o en un producto de utilidad agrícola. Y ese dinero ha venido a través de fuentes como el gobierno federal, o sea, Brasilia, el gobierno del estado de São Paulo eh, y eventualmente fuentes privadas. Pero grandes, eh, estas dos grandes fuentes han dialogado a lo largo de décadas, porque esto no se construye En un día. así. Son procesos. Primero, tú tienes que formar capital humano. El Ujú. capital humano, formar un profesional, son 20, 30 años. Y ese profesional tiene que tener la estructura para poder trabajar. Entonces, todo esto va ligado y es lo que hace la diferencia de Brasil frente a otros países. Existen pequeños proyectos de colaboración, pero son muy esporádicos, son más proyectos de índole personal, donde pesquisadores o investigadores de Brasil tienen conocidos en México o en Argentina y comienzan proyectos. Si tú me preguntas proyectos que tenga eh, eh, un apoyo financiero y un apoyo logístico gubernamental, sí han existido, pero muy pocos. ¿Sí? Ujú. Más a nivel, por ejemplo, Mercosur, han funcionado mejor. Entonces nos falta eso en América Latina, una integración y un conocimiento mayor de todo lo que es posible hacer y lo que tenemos que hacer, todos juntos. Gracias, doctor. ¿Cómo podemos integrar a los países de América Latina? ¿Cómo podemos ayudar a unirnos más desde su área, desde su punto de vista? Bueno, primero tenemos
que la filosofía de las universidades públicas brasileras es la filosofía de las puertas abiertas. Entonces, la universidad es abierta a cualquier tipo de iniciativa. Vamos a pensar en estudiantes que vengan a hacer una posgraduación o en colegas que quieren hacer un postdoc o pasar un periodo en Brasil. Existen diversas fuentes en forma de becas para que esas personas vengan. Todo estudiante extranjero que ingresa a una posgraduación en Brasil tiene los mismos derechos que cualquier brasilero. Entonces, mis estudiantes extranjeros que han estudiado, que han hecho su doctorado o maestría, todos han salido del país financiados por el gobierno brasileño. Entonces, ese tipo de cosas es fabuloso. Cualquier estudiante que ingresa a la posgraduación, de entrada, tiene el apoyo del gobierno con una beca. Entonces, son ventajas que tenemos que aprovechar. Sí, claro. ¿Sí? Y otra cosa, es una universidad gratis. Las universidades no se paga un real, no se paga un peso. ¿Por qué? Porque tengo entendido que en todas las constituciones de todos los países de América Latina está claramente establecido que la educación es un derecho y es una obligación. No, nuestros países olvidan qué significa derecho y menos qué significa obligación. Gracias, doctor. Alcanzamos a hacer 2 preguntas más. Vamos extendidos 10 minutos. Sí. Sí. Las bacterias de la especie Clostridium son bastante diversas, pero tienden a especializarse en un rango amplio de rutas metabólicas y hábitats que son diferentes entre especie y especie. ¿La diversificación y especialización de las especies de actinobacterias es similar? Clostridium es un lindo ejemplo de diversidad genética y diversidad metabólica. Entonces, las actinobacterias entran dentro de ese cuadro. Tal vez una de las grandes diferencias con algunos tipos de Clostridium es que Clostridium produce moléculas que son toxinas de diferentes tipos, endo y exotoxinas, y lo que las transforma en organismos de grados 3 y 4 en cuanto a peligrosidad. Eso no significa que Clostridium, por su vez, no produzca una cantidad enorme de moléculas con grandes aplicaciones industriales. Mira qué ironía. La naturaleza constantemente nos coloca ironías al frente. Por un lado, la patogenicidad y la agresividad de las toxinas. Por otro lado, la diversidad genética para producir moléculas fantásticas de grandes aplicaciones industriales. Entonces, si comparamos la diversidad de Clostridium frente a la diversidad génica de actinobacterias, sí, podemos decir que actinobacterias es superior, pero no que la distancia sea muy grande, ¿sí? Y es lógico que sabemos que diferentes tipos de Clostridium, hoy algunas toxinas, que en la verdad ya fueron reguladas y que no son toxinas, que en la verdad son toxoides, como el famoso Botox, es producido por estas bacterias, pero tiene otras que son extremadamente peligrosas y mejor no tocar. La pregunta va más a la diversidad génica. La diversidad génica es amplia, pero la diversidad génica, si comparamos con actinobacterias, puede ser mayor en actinobacterias. Gracias por la aclaración. Damos paso a otra pregunta. Sí, nos quedan unos minutos. ¿Cómo podríamos reprogramar una bacteria para que no solo produzca medicamentos, sino que también los administre directamente en el lugar donde más se necesita en el cuerpo, como una especie de doctor microscópico? Bueno, esa es todavía más compleja, ¿no? Esa pregunta. Estamos estudiando, tenemos un proyecto aquí en el laboratorio, tiene que ver con desarrollo de biosensores, pero también es
un proyecto que se toca mucho con un área en el cual entran la nanotecnología como la herramienta mediante la cual, utilizando microorganismos que producen, por ejemplo, antibióticos o producen compuestos inmunorreguladores, reguladores de colesterol y eventualmente para tratamiento de diferentes tipos de cáncer, esos microorganismos dentro de nanocápsulas y entrando en contacto con receptores celulares específicos de un tejido, por ejemplo, hepático o en el riñón, donde existe un problema, un tipo de cáncer. Esas nanopartículas, donde está el microorganismo, comenzarán a liberar de una manera sistemática ese metabolito para solo atacar el área. esa región donde se encuentra una lesión, donde se encuentra un foco cancerígeno o eventualmente un foco infeccioso. Entonces, es una tecnología que ya está siendo utilizada en modelos animales y estoy seguro que en pocos años esa tecnología con ese tipo de aplicación estará en tratamientos clínicos en humanos bien avanzados. Sin duda, va a ser una de las tecnologías más favorables a qué? A personalizar el tratamiento y a eliminar efectos colaterales y toxicidad de diferentes tipos de compuestos. Entonces, es una cosa que llega para favorecer enormemente. Pensemos en un cáncer en el cerebro. ¿Cómo llegar al foco del glioblastoma sin causar lesión, que es el temor que siempre se tiene con ese tipo de cáncer, sin causar lesión a células o tejidos contiguos? La mejor manera es a través del uso de nanocápsulas. ¿Y ustedes están haciendo eso con ingeniería o con...? Nosotros hacemos, precisamente mis colegas aquí del laboratorio al lado, ellos trabajan con nanopartículas para este tipo de experiencias. Entonces, Ay, sí. ya tenemos el uso de nanopartículas para compuestos con actividad antifúngica. La doctora Kelly, que ahorita nos la Exactamente. presentó, un saludo a la doctora Kelly, que está ahorita con nosotros. Ella trabaja increíble, eso que nos cuenta es, no, parece de película. Podemos pasar a la última pregunta, si alcanzamos. ¿Hoy es más difícil encontrar antibióticos nuevos que hace 50 años? ¿Por qué? Y es más difícil y la razón es la siguiente. Durante la época de oro, el boom de los antibióticos, fueron descubiertos la gran mayoría de los antibióticos que entraron en tratamientos clínicos, por varias razones. Era como una mina de oro, literalmente. Se tomaban muestras de suelo, se llevaban al laboratorio y era relativamente fácil encontrar, separar a los productores y todo lo que se separaba casi que era nuevo, era inédito. Entonces fue ese boom, más casi todas las muestras eran de suelos temperados. ¿Qué se llaman suelos temperados? Los suelos del trópico de Cáncer, del norte, donde están localizados los países del llamado primer mundo, Canadá, Estados Unidos, toda Europa, Japón, ¿sí? Que son los grandes líderes y fueron los grandes líderes. Solo que en la medida en que fue pasando ese boom, cosa fue más difícil, porque ya estaban descubiertos por lo menos los más fáciles. Entonces, fuimos obligados a ir a buscar en otros nichos, y en otros nichos la cosa se volvió más difícil. ¿Y por qué se volvió más difícil? Porque los microorganismos que viven en ciertos nichos exigen otro tipo de crecimiento, otro tipo de medios de cultivo, otras
otras condiciones de cultivo. Entonces, descubrir eso tomó tiempo, mucho tiempo. Y ahí entra la historia de la famosa microbiología marina. La microbiología marina es muy reciente. ¿Más por qué? Pensemos simplemente en este caso. Para colectar material de una manera cuidadosa, hoy tenemos el buceo. El buceo es muy, muy reciente. Tal vez las personas que nos asisten recuerdan un nombre muy famoso llamado Jacques Cousteau. Jacques Cousteau fue uno de los inventores, de los biólogos, que mejoró el sistema de buceo, que permitió al hombre por primera vez bajar a profundidades de 20, 30 o más metros y permanecer durante media hora o una hora sin ningún tipo de problema. Abrió un mundo nuevo. Después vienen los submarinos, ¿sí? Los submarinos que hoy de investigación que consiguen llegar a profundidades de 4.000 metros. Mis colegas del Instituto Oceanográfico ya hicieron eso varias veces. Entonces, eso nos permitió llegar donde no llegábamos. El problema solucionado, parcialmente solucionado. Segundo, cuando yo retiro esos organismos del ambiente marino, necesito de condiciones especiales para que crezcan. Entonces también fueron años de investigación, de intentar todo eso, hasta finalmente tener hoy que el mayor fornecedor, el mayor capital de nuevas moléculas, hoy está llegando de microorganismos marinos. Ambientes desconocidos, Antártida, ambientes parcialmente desconocidos, grandes alturas, tenemos los Andes para ser investigados, ¿sí? Y no conocemos absolutamente nada, ¿sí? Del Amazonas que conocemos como biodiversidad, conocemos la macro, pero no la micro. Conocemos las grandes plantas, los animales. Pero esas plantas y animales están vivos porque tienen microorganismos que están generando diversos tipos de compuestos para que ellos consigan sobrevivir. Eso es parcialmente desconocido o totalmente desconocido, dependiendo del hábitat que pensemos. Entonces, hay mucho por hacer y por suerte lo estamos haciendo. Son cientos de laboratorios en el mundo, cientos de laboratorios en América Latina que hoy tienen la obligación de continuar trabajando y así esperamos que sea hecho. Gracias, doctor, de verdad, por haber sacado el tiempo el día de hoy para esta transmisión en vivo y en directo. Gracias a todos los estudiantes que se conectaron el día de hoy del doctor, que también nos los saludamos, a todos los estudiantes de la Universidad de Sao Paulo y de este grupo de investigación de bioproductos, y a la doctora Silvia Cardoso, que no le mandamos saludos, que ayer la saludamos en el Butantan. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias, doctor. Ya para finalizar, ¿algún mensaje que quiera mandar? Sí, tal vez el mensaje es que ciencia es una de las actividades humanas más cautivantes y más espectaculares y el mundo está necesitando de muchos científicos y no pierdan la energía positiva de estar en un local como este, trabajando por el bien de la humanidad. Son pequeñas colaboraciones, como hablaba Armstrong cuando él dio la primera pisada en la luna. Es un pequeño paso para un hombre, más un grande paso para la humanidad. Entonces, romanceando lo que él dijo, no pierdan eso y trabajemos en ciencia, que es lo único que va a ayudar a nuestros países a ser verdaderamente países libres y países con algún tipo de poder. Entonces, mucha suerte a todos. Les deseo feliz Navidad, un feliz año y las puertas abiertas están aquí en São Paulo para todos. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctor. Damos por finalizada esta transmisión el día de hoy, 17 de diciembre. Gracias a todos por conectarse. Chao. Esperamos un momentico.